Bueno, muy buenas tardes. Os saludo desde la soledad, porque es curioso que aunque aquí ya ahora hay 50 personas, pues de todas maneras la sensación es de soledad, porque no hay nadie con quien interactuar ni gestualmente ni nada. Es parte del entrenamiento que vamos teniendo, ¿eh? De que aquí quien no estaba acostumbrado a llevarse bien consigo mismo, pues era un buen entrenamiento, ¿eh? Y ya sabéis lo que yo digo, que las personas amables son amables sobre todo cuando están solas. Bueno, os explico un poco. La charla de hoy viene a petición de algunos amigos que son terapeutas y que ellos, algunos son fascinantes terapeutas, son muy buenos, pero a veces tienen la sensación de que a lo mejor la parte verbal o la parte esta de las palabras no se les da mucho, ¿no? Y entonces me pedían que explicara cómo hacemos y todo. Aquí, si nos atenemos a la personalidad, yo creo que cada uno tiene sus recursos, ¿no? Y evidentemente, por ejemplo, una persona que tenga un perfil sensitivo, un perfil venusino, pues seguramente estos están sufriendo mucho porque no pueden tocar a nadie, ¿no? Entonces, esto complica un poco las cosas. Pili Martínez, ¿me puedes decir con un gesto que sí escuchas bien? Vale, perfecto. Entonces, es que alguien me dice que no escucha, pero debe ser problema de su internet, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacer para preparar esta charla y que fuera efectiva para los alumnos que me pidieron algunas pistas de cómo entrenarse en el arte verbal y en la gestualidad verbal, ¿no? Cómo entrenarse. Y por otro lado también, mucha gente que no son terapeutas, que pudieran pasar un rato ameno con algunas breves reflexiones que quizás nos puedan ayudar, divertir, distraer, con algunas peculiaridades, ¿vale? Tengo que decir que muchas de estas frases que hoy he recopilado son gracias al trabajo de Vicenta, de Esther y al final también de Paqui, que ellas fueron recogiendo, bueno, Vicenta fue recogiendo durante mucho tiempo todas las frases, ¿no? En los talleres y luego las pasó en limpio con la ayuda de Esther y de Paqui. Eh, Hay un libro de los años 70 de México que se llama Que mis palabras te acompañan, de Emma Godoy. Es un libro fascinante porque ella, además de ser una buena escritora y era una de las primeras, ¿no? de autoayuda en México, aparte de todo esto, era una señora muy comprometida con la dignidad de los ancianos, por ejemplo. Estuvo muy involucrada para que los ancianos en México tuvieran dignidad. No quiero mentir, pero me parece que ella fue una de las precursoras de lo que se llama ahora en México el Instituto de la Senectud, ¿no? Y también, por otro lado, era una propulsora potente de que los jóvenes tuviesen libertad intelectual, libertad espiritual, libertad a todos niveles, porque decía que si los jóvenes que una persona que se entrenaba de joven a ser libre, iba a ser libre cuando fuera mayor, eh, aunque tuviera los años que tuviera, ¿no? Y entonces quería dedicarle unas palabras a Emma Godoy, ya que sus palabras nos han acompañado a muchos, pues ahora el título de la charla va en honor a ella, que es Que mis palabras te acompañen. Y luego, yo he recibido muchísimas palabras. De hecho, yo creo ya os dije el otro día mi epitafio para cuando me muera dentro de 80 años, pero a mí me gustan las palabras. Me parece una herramienta fascinante que bien aquilatada puede ayudar muchísimo en el campo terapéutico, ¿no? Una palabra bien dicha cuando ya sabemos que somos dueños de nuestro silencio y esclavos de nuestras palabras. Esto lo solemos decir para prevenirnos, depende de lo que vamos a decir, porque una vez que decimos algo desde aquí, ya no hay vuelta atrás. Y si esto además lo escribimos, está doblemente dicho, ¿no? Con lo cual, somos dueños de nuestro silencio y esclavos de nuestras palabras.
Pero esto es una frase preventiva. Yo hoy la quiero reconvertir y es, somos creadores con la palabra también. Lo que pasa es que la palabra, somos creadores con la palabra también tiene que estar equilibrada con el silencio, ¿no? Y lo fascinante es que incluso los que somos ruidosos de manera natural, que tenemos ruido verbal, gestual de mucho tipo, también los ruidosos tenemos al alcance el silencio. Quizás hoy me dé tiempo de dar alguna palabra sobre el silencio, ya os lo diré. Entonces, yo he recibido muchas palabras. He recibido palabras de mis padres, por supuesto, ¿no? He recibido palabras de los campesinos que decían cosas de los refranes, ¿no? De los refranes, cada cultura tiene sus refranes. Yo digo que los refranes son evangelios en pequeño, siempre y cuando estén contextualizados y vayan precedidos de un viaje espiritual. Aquí, acordaros que cuando hablamos de espiritual no estamos hablando ni de iluminación, ni de religiosidad, estamos hablando de todas las herramientas que tenemos para poder interpretar nuestra realidad. Esto es lo que entendemos como espiritualidad. Ya luego, si alguien le quiere dar a la espiritualidad un toque religioso o un toque existencial, un toque de meditación, un toque de conexión diferente, tendrá una religiosidad, una espiritualidad especial, pero la espiritualidad básica al alcance de cualquier persona es todas las herramientas que tú tienes para solventar el hecho de estar vivo. Todo lo que a ti te sirve para interpretar tu realidad. Todo lo que te ayuda a superar la contradicción de existir, ¿no? Y entonces, he recibido palabras de los campesinos, de mis padres, de mis hermanos, por supuesto también, de muchos amigos y de algunas personas muy, muy, muy peculiares. Yo, claro, aunque en la actualidad no soy un practicante, pero he crecido en un contexto religioso como la mayor parte de nosotros, ¿no? Entonces hay un par de escritores religiosos, bueno, tres, uno es Ignacio Larrañaga, otro es Anthony de Melo, que lo conocéis muchos de vosotros, y hay otro mexicano que se llama Luis Jorge González. Y entonces también a ellos les he escuchado muchas palabras. Y luego ya así muy, muy, muy de cerca, he escuchado palabras muy, muy interesantes que han sido disruptivas en el momento concreto de un amigo mío que se llama, bueno, es el padre Jara de allí de Zacatecas, y una amiga muy querida del semidesierto que se llama Lilia, que también pareciera que siempre tienen las palabras adecuadas. Me he dejado, por supuesto, a 30,000 personas que me han dado palabras y esto es muy, muy, muy importante. Ahora porque estoy hablando yo, pero podríais ser vosotros los que estuvierais hablando. Y como dice Thich Nhat Hanh, no esperemos a morir para continuar. Es decir, eh, yo estoy en tu forma de caminar, estoy en tu forma de respirar, estoy en tu forma de vivir. Esto porque todos los que nos han dado palabras que han sido disruptivas y que nos han permitido aligerar nuestro camino y que nos han permitido encontrar un significado diferente para aquello que estábamos viviendo, de alguna manera, quien nos ha dado esas palabras ya vive en nosotros. Es decir, si alguna tía tuya te dio una palabra que en su momento te consoló, te aligeró el paso, pues esa tía ya vive en ti. Todo esto porque a ti, ya sabéis que está ya muy mayor, entonces le querían hacer supo que le quieren hacer como un monumento para poner ahí sus cenizas y dice, pues, no lo hagáis, dice, porque no hace falta que perdáis el tiempo. Si yo voy a seguir, yo voy a desaparecer materialmente, pero yo voy a seguir. Allí donde tú respires, allí voy a estar. Allí donde tú camines, allí voy a estar. Entonces, en ese sentido, las palabras son muy, muy, muy importantes. Todas las personas que nos han dado palabras, todas las personas que nos han hecho comprender algo más de nuestra realidad, de alguna manera siguen estando en nosotros, ¿vale? Y luego, claro, en mi caso, pues uno de mis recursos personales, evidentemente es la palabra, me gustan las palabras, me gusta tejer las palabras,
mm, es muy, muy, muy difícil que algo salga de mi boca sin que no esté meditado, pensado o sentido. Y aunque soy muy, 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 muy locuaz, prácticamente todo lo que digo antes ha pasado por un filtro mental, emocional, pero es muy, muy difícil que yo suelte palabras sin haberlas pensado bien. Y esto seguramente que cuando empecé a ser un jovencito médico, a mí me sorprendía que mis pacientes me decían, oye, pues ya verás si me das un medicamento o una frase, tú ya me dirás lo que necesito. Y esto me encantaba porque eh, mm, me pedían frases, lo mismo personas muy, 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 muy humildes de Zacatecas o personas muy, muy, muy ricas de Zacatecas o gente aquí mismo en Barcelona, ¿no? Personas intelectuales que pedían palabras, ¿no? Yo os pondré un ejemplo, ¿no? De cómo la palabra puede sanar. Una palabra bien dicha en el momento correcto puede ser un antes y un después. Y a veces la palabra no tiene que ser ni siquiera rimbombante, ni tampoco va a ir precedida de aspavientos, ni de hiperventilación. De hecho, las mejores cosas de la vida se dicen después de un pásame la sal, ¿no? Es decir, como dice el poema de Jaime Sabines, ¿no? Tú sabes que cuando te decía hace calor, en realidad te quería decir te quería, ¿no? Es decir, pero las palabras tienen este peso disruptivo cuando entran en consonancia con algo que ya se está moviendo dentro, ¿no? Y entonces os pondré un ejemplo. Tuve una paciente de allí del semidesierto en México, ¿no? Y entonces ella estaba sufriendo por un tema de infidelidad, ¿no? De ella era la infiel. Y entonces la pobre ya se había confesado 1000 veces, ya había hecho 1000 cosas, pero todavía no se podía sacar aquello, ¿no? Y entonces a mí se me ocurrió decirle, tenéis que pensar que ahora tú le dices a cualquier persona cualquier frase, y hasta la gente más humilde coge el móvil, pone Google y cualquier cosa que le digas la va a buscar allí, ¿sabes? Y estamos hablando del año más o menos, al año 1998, una cosa así, hace 22 años, que no había Google, ¿no? Y entonces yo le dije a esta mujer, yo le dije, oye, pero le dije, mira, te- porque sus amigas le habían dicho, habla con Vicente, Vicente te va a dar una frase que te va a ayudar. Y entonces yo a esta mujer le dije, mira, escribe la frase. Le dije, escribe y pon, no soy la primera mujer que tiene un corazón que sabe querer. Y no la pienses, ni la juzgues. Escríbela y repítetela. No soy la primera mujer que tiene un corazón que sabe querer. Y entonces le dije así, acordaros de esto, de que siempre lo que se dice de soslayo, lo que se dice extra, a veces esto es lo importante, ¿no? Porque ella apuntó la frase, me imagino que la repetía, este, que la repetía constantemente en las noches, y le dije, y mira, en el fondo eres una Madame Bovary. Digo, ¿cómo? Le dije, sí, sí, eres una especie de Madame Bovary. Dice, ¿me lo puedo apuntar? Sí, entonces, pues, se lo apuntó. Tenés que pensar que ella vivía en una comunidad en el semidesierto, y que tuvo que ir al municipio, a la biblioteca, a buscar el libro de Flaubert de Madame Bovary. Lo leyó y es un libro el que le sanó. Es un libro el que le sanó. Es ese acto disruptivo de una palabra bien dicha en el momento, a ella le llevó a toda una cascada impresionante de acontecimientos en la cual pudo perdonarse, pudo perdonarse, pudo dejar su relación en la que estaba, de hecho dejó toda relación, pudo ponerse a estudiar, bueno, una serie de transformaciones. Y yo, a mí me gusta mucho el acto terapéutico, todas las cosas buenas de la vida, por ejemplo, la generosidad, ¿no? La solidaridad, ¿no? La palabra solidaridad. Ya sabemos que la caridad es vertical, alguien grande te suelta lo que le sobra, ¿no? Más o menos. Eso es la caridad.
En cambio, la solidaridad es vertical. Digo, perdón, es horizontal. La caridad suele ser vertical y la solidaridad es horizontal. Y ahora, en estos días que estamos viviendo, que somos ejemplos de muchísimos ejemplos de solidaridad, a mí lo que me fascina, me conmueve, que el gesto solidario, el gesto solidario no hace grande al que lo ejerce, ni hace pequeño al que lo recibe. Para nada. Los dos son parte de un equilibrio. Los dos son pertenecientes. Y entonces, esto aplicado al mundo terapéutico es muy, muy, muy bonito, que al menos yo, los buenos terapeutas que he conocido, los buenos médicos, siempre son conscientes de que en el fondo ellos son una piececita más en una cascada de acontecimientos que permiten que una persona pueda conseguir surfear su vida con dignidad y embellecerla, ¿no? Que es lo que buscamos todos. Y entonces, aquí lo quiero matizar esto porque evidentemente yo no me quiero colgar el milagro de que esta mujer ahora es una profesora universitaria, ni mucho menos, pero evidentemente que nuestro paso, nuestro encuentro con los demás y nuestras palabras con los demás pueden ser determinantes. Esto, para los que sois terapeutas, esto no os va a obligar a que estéis pensando en cada rato qué es lo que vais a decir, ¿eh? Que puede uno andar suelto también por la vida, ¿eh? Pero en el contexto terapéutico aligera muchísimo el alma y te hace como humilde, ¿no? Y hasta cierto punto prescindible, porque eso que dijiste se une a una cascada de acontecimientos, ¿vale? Y entonces, para lo que toca a nosotros. Entonces, yo ya desde muy jovencito, desde siendo médico, desde muy joven que empecé a ser médico, pues me gusta mucho decirles palabras. Alguna época he sido un poco arrogante y entonces, además de palabras, pues les he dado un libro. Es decir, me atrevía a sugerirles un libro que leyeran para esta época de su vida. Y no, ¿cómo os diré? No era un libro de autoayuda no, era un libro de literatura. Es decir, para un caso concreto, como esta mujer, pues mira, tú creo que deberías leer Madame Bovary, ¿sabes? Tú lo que deberías de leer es Una pantera en el sótano de Amos Oz. Tú, claro, era muy arrogante porque esto es inviable, no se puede leer tanto. Yo al menos ahora ya no tengo tanto tiempo para leer como me gustaría. Pero vamos, que fui avanzando en el tema de las palabras, de las frases, y lo fui puliendo. Sabía que muchos de mis pacientes esperaban que en el intermedio o al final o en algún momento les dijera una frase que les hiciera un pequeño cortocircuito disruptivo que les ayudara a poder solventar algún asunto, ¿no? Entonces, me fui entrenando en seguir afinando las frases que le tenía que decir a cada paciente. Luego ya llegó el tema de las constelaciones familiares y aquí ya la cosa se transformó muchísimo, ¿no? Porque en constelaciones familiares es un equilibrio, un baile, ¿no? Es un acto hipnótico. Ya sabéis que el acto hipnótico es sin trance, es decir, algunos veranos nos hemos entrenado con el trance, pero en general no lo hacemos. Lo que hacemos es un acto hipnótico sin trance. Entonces, en ese acto hipnótico sin trance, cuidamos las palabras en todo momento. Desde la forma como el paciente nos expresa su petición, aquí voy a tener cuidado en matizarlo bien esto. El terapeuta tiene que ayudar a que el cliente o el paciente exprese su petición de una manera creativa. Evidentemente las personas vienen porque les duele algo y te lo sueltan de manera salvaje y está muy bien. Pero en ese intercambio, el terapeuta les tiene que ayudar a que afinen sus palabras, porque en la manera de pedir, en la manera de formularlo, allí ya está la solución. El acto hipnótico
o la terapia verbal ya empieza desde ese momento, ¿no? Por eso es tan importante que le ayudemos al cliente a que elija las palabras que le van a ayudar, ¿vale? Y entonces, se desarrolla todo el acto terapéutico y al final siempre damos una frase. Evidentemente, un acto terapéutico tiene muchos momentos cumbre, digamos, tiene muchos momentos cumbres. En una constelación familiar, los que habéis asistido alguna vez a alguna constelación, ya habéis visto que los movimientos estos muy sutiles del cuerpo, de las miradas, de los acercamientos, las aproximaciones, todo esto nos hacen experimentar una transformación o el germen de una transformación que veremos tiempo después. Pero como tenemos mente y tenemos corazón y necesitamos inputs que nos ayuden a digerir lo que se está moviendo, siempre estamos acostumbrados a dar una frase al final de un trabajo, ¿no? Y entonces estas frases, las primeras veces que las escuchas, te pueden parecer como tautológicas, como si fueran una repetición que a lo mejor no tiene mucho sentido. Pero es que al alma le gusta la repetición. Es decir, cuando tú dices, yo soy tu hijo, o yo soy tu hermano, o cuando dices, yo soy tu nieto, yo soy tu descendiente, estas palabras lo que hacen es que nos activan la pertenencia. El otro día me acordaba de una anécdota de Eduardo Mendoza, el escritor, que él estaba un poco harto ya del franquismo, ¿no? Y entonces dijo, me quiero ir a otro sitio donde pasen cosas. Y se fue de España y se fue a Nueva York. Y al año de que llegó a Nueva York se murió Franco. Y entonces empezó aquí toda una movida de transformación. Y claro, el tío ahora pues estaba en un sitio que vamos, tenía la sensación de que la fiesta estaba aquí ahora, donde estaban ocurriendo las cosas era aquí. Y claro, esto le pasa a él y nos pasa a todos, ¿eh? Es decir, todos quisiéramos estar en donde echan los cohetes, ¿no? Y como dice el refrán, no se puede estar repicando las campanas y en la procesión. Y hay días que nos va a tocar estar en medio de la procesión y hay días que nos va a tocar estar a lo lejos cuidando las cabras, escuchando cómo los demás se lo están pasando bien. Y entonces, yo me acuerdo que el Eduardo Mendoza, él se empezó a decir quién era él, de dónde venía, ¿no? Que estas cosas que parecen tautologías, ¿no? De decir, pues yo soy hijo de tal, o soy hermano de este otro, vengo de este sitio, vengo de este otro. Estas frases de ahora te veo, tú eres el verdadero padre, o tú eres el grande, yo me estaba poniendo por encima de ti, o incluso cuando podemos percibir dónde está nuestro vínculo, nuestra lealtad inconsciente con alguno de nuestra familia y que a lo mejor por esa lealtad inconsciente nosotros estamos teniendo una vida no muy agradable. Entonces, en ese caso, se entienden frases como esta, de pensaba que siendo fiel a tu destino era la mejor manera de quererte, ¿no? Y entonces, en el trabajo terapéutico grupal, las frases se hacen se dicen en un contexto hipnótico. Yo acostumbro a decirles a los clientes, mira, te voy a decir unas palabras para que las respires. Si están en consonancia con lo que tú sientes, las repites. Siempre las repiten, ¿eh? Siempre las repiten. Pero, ¿por qué? Porque las frases, el terapeuta que ya tiene experiencia, la frase va en consonancia con la cosmovisión del cliente. Es decir, si lo que estamos tratando, por ejemplo, es un tema de orfandad estoy hablando de un caso concreto, ¿no? Una chica que perdió a su madre cuando tenía 5 años y este tema le hacía
por un lado, no dejarse cuidar por nadie, por otro lado, cuidando a medio mundo, y por otro lado, sin prosperidad económica, porque de alguna manera estaba muy, muy, muy vinculada al hecho de que su madre se había muerto cuando ella tenía 5 años, ¿no? Y entonces, claro, el terapeuta experimentado, lo que le va a decir de frase a esa chica va a ser algo en consonancia con la cosmovisión. No le va a decir, mira, échate a andar porque nunca está más oscuro que cuando va a amanecer. Pues no, ¿verdad? No le va a decir eso, le va a decir algo en consonancia con su contexto, con su cosmovisión. Y así, por ejemplo, me acuerdo en esta chica, la frase era, te marchaste muy pronto y se me rompió el corazón. Pero a pesar de que te echo mucho de menos, hoy, a mis 34 años, me siento completa y voy a aprovechar la vida para honrarte. Y entonces repetimos muchas frases. Voy a aprovechar la vida para honrarte. Pensaba que fracasando como tú era una manera de dignificarte. Ahora sé que no. O bien también decir, no te había visto y ahora te puedo ver. ¿Vale? Entonces, otra cosa de las frases es que las frases están de acuerdo a la cosmovisión del paciente y de acuerdo a lo que vaya surgiendo también durante el acto terapéutico. Os voy a poner un ejemplo. Viene un chico a tratar un tema de adicción a la cocaína, ¿no? Un tema severo, y entonces durante el proceso, durante el taller, yo no sé por qué, él empezó a entrar en sintonía con todos los que sufren para que la cocaína llegara a su cuerpo. Es decir, algunos que podrían estar esclavizados produciéndola, todos los muertos que supone el narcotráfico, eh, cosas muy, 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 muy dolorosas que hay en la cadena para que la cocaína llegue a una fiesta, ¿no? A un acto recreativo. Y yo me cuido mucho de que mis intervenciones no quede ninguna lapidación, ni habéis visto ayer cómo había gente lapidando a todo el mundo con lo de los niños en la calle y yo pensaba, madre mía, la gente no está centrada en las soluciones, está buscando culpables siempre, ¿eh? Pero bueno, entonces, busco que no quede un asunto de moral o de culpabilidad en el sentido de sentimiento de culpa que bloquee, pero que al mismo tiempo sea consciente de la responsabilidad, ¿no? Y entonces, como él sacó el tema de los, de las que sufrían por el camino, pues, claro, este tema fue surgiendo mucho, mucho, mucho. Tenía mucho sentido porque él venía de una familia de Galicia que en la época del franquismo hacían extraperlo, es decir, hacían un poco de contrabando. Entonces, era fascinante cómo su alma le llevó a conectarse con todos los que, no sé si en Colombia, en México, que mueren para que él tenga su recreación, y al mismo tiempo le hizo conectar con todo su sistema de sus tíos abuelos, su abuelo, que también hacían pequeño contrabando de tabaco en la frontera de Portugal con Galicia, ¿no? Entonces aquí en él la frase dice, llevo el peso de vuestro dolor en mi corazón y en mi desgracia. Y entonces era, en ese momento cuando yo le ofrecí la frase, yo vi, cuando tienes un poco de experiencia, puedes ver el cortocircuito que se hace. O sea, puedes ver el impacto que esto tiene en el alma. Y cuando digo impacto, no es que se desmaye, ni mucho menos, sino que lo percibes en todas las microseñales visuales, gestuales de la cara, que lanzas una frase de esta que está en consonancia con lo que el alma estaba buscando y es un parteaguas total, ¿no? Y entonces, esta era la frase, llevo el peso de vuestro dolor en mi corazón y en mi desgracia.
intentaré dignificarlo. Más o menos por así era Y luego después las frases, evidentemente, son sistémicas. Es decir, a mí, como se me facilita la cultura popular, y yo creo que ya los asistentes a mis talleres ya están acostumbrados a que alguna vez tuve un trabajo muy chulo, muy bonito con una mujer de aquí de Cataluña, pero que sus padres no, sí, sus padres habían sido maestros en Ceuta, ¿no? Bueno, allí en la frontera, en el lado de Marruecos. Y entonces les pilló la guerra civil y no pudieron cruzar el estrecho, no pudieron cruzar el estrecho de Gibraltar, y entonces se quedaron allí y los niños se quedaron del otro lado, se quedaron en la península. Y entonces ella, el síntoma que tenía 70 años después, no, 60 años después, era pitidos. Mira, soy médico ahí, no me acuerdo cómo se dicen pitidos. Bueno, tener ruidos, tenía ruidos. Y entonces, los ruidos eran de dos tipos. Los ruidos eran, uno, era como un camión, de esos como un camión de la época de los años 30, 40, como un camión, y otro, como un sonido de avión. Bueno, no sé cómo hace un avión, pero bueno, era como un sonido de avión. Y entonces, aquí, solo para contextualizar, ¿eh? En el trabajo que hacemos, usamos muchas metáforas, muchas metáforas, y el hecho de que usamos metáforas no prescindimos de la realidad biológica. Es decir, a esta señora estaba tratada por su neurólogo y todo esto estaba ya, por supuesto, ¿eh? La metáfora era de a qué cosa sistémica la conectaba este síntoma que tenía, ¿no? Y entonces fue muy bonito porque cuando le dije, claro, le dije, es normal, este ruido no es tuyo, es de tus padres, es de tus padres que escuchaban los aviones y que escuchaban los camiones moviéndose porque estaban en una zona de allí de Ceuta donde había mucho movimiento militar. Digo, tú llevas el anhelo de tu madre de verte, ¿no? Y entonces, claro, a mí esto se me facilita porque yo estoy atento al momento no verbal, atemporal, y lo sostengo en silencio, no digo nada para que el alma lo aquilate, pero cuando ya veo que la persona está disponible para un input verbal, pues entonces suelto la frase, ¿no? Entonces allí me acuerdo que la frase que le dije, querida mamá, no sabía no sabía cómo vestirme con tu anhelo de verme. Y me puse el ruido de los aviones que tú escuchabas, ¿no? Claro, aquí uh, te, tiene que, te tienes que sentir cómodo con un cierto histrionismo, tienes que estar seguro de que la manera como lo vas a decir, el tipo el énfasis que le vas a dar, primero que tú estás cómodo, porque si no estás cómodo no te va a salir bien. Pero para eso justamente nos sirve las frases sistémicas, porque las frases sistémicas no requieren de histrionismo, no requieren de que tú sepas actuar o no actuar, simplemente tú te conectas, es decir, ¿qué pasa con esta señora? Ah, pues mira, esta señora, sus padres, sus padres fueron de los niños estos que emigraron a Rusia en la época del franquismo, y entonces muchos de sus síntomas pues tienen que ver con sus padres que eran unos niños exiliados en Rusia. Pues entonces vas a construir una frase que tenga que ver con el exilio, que tenga que ver con la migración, que tenga que ver con cosas así, ¿no? Aquí lo interesante es que el alma, el histrionismo no es para el cliente, es para ti. Esto es lo bonito. Esto es como con el tema de la paternidad, cuando yo os explico que mucha gente que tiene hijos y que de pronto descubre que no tiene vocación de padre, no se debe de preocupar. Los niños no necesitan super padres o padres perfectos. Los niños necesitan un padre que se implique, que le lleve al cole, que le lleve al médico, etcétera, etcétera, y poca cosa más.
Si el padre se superimplica, es para él, no porque el niño lo necesite. Pues igual que el terapeuta. El terapeuta tiene que ayudar al alma del cliente a conectar con aquello que le permite evolucionar. Punto. Si además el terapeuta quiere divertirse y le encanta como a mí, pues entonces ya será otra cosa, ¿vale? Y entonces, nos vamos a hacer una pregunta. ¿Qué fuerza puede tener una frase? Porque claro, yo el otro día os dije que a una paciente le dije, mira, tú lo que necesitas es irte a ser feliz y centrarte en las cosas que te hacen felices y nada más. Dijo, pues tiene razón. Y hace 10 años de eso, ¿eh? Y sigue centrada en las cosas que le hacen feliz. Todos los demás hemos tenido que hacer psicoanálisis, gestalt, constelaciones familiares, tai chi, judo, zen, mindfulness. Bueno, hemos hecho tantísimas cosas y todavía no alcanzamos a aligerar bien nuestro sufrimiento, ¿vale? Entonces, ¿qué fuerza puede tener una frase? Bueno, pues la fuerza viene de si se trata de un corolario, de un punto final o de un punto disruptivo en un proceso interno. Es decir, si alguien te dice, mira, tú echa a andar la carreta que ya se irán acomodando los melones, pues tendrá un impacto. Si tú estás en un momento, estoy hablando de un paciente, si estás en un momento de indecisión, de no sabes qué hacer, ya llevas en la irresolución meses y meses, y por más que piensas y piensas, no has movido nada, pues a una persona así, pues claro que una frase de estas le va a ayudar. Oye, echa a andar la carreta, que ya se acomodarán los melones, ¿no? Es decir, da un paso, empieza con el primer paso. Claro, si esta frase no va precedida de todo un movimiento interno, no tendrá ninguna repercusión, ¿no? Esto porque a todos los que nos gustan las palabras, a los que nos gusta la literatura, todos los que pensamos que la narración, el relato, las historias son sanadoras, nos humanizan, eh, el, la sociedad no hubiese podido avanzar si no es por las historias que nos contamos unos a otros, ¿no? Es decir, no hubiese habido un conquistador como Alejandro Magno si no hubiese tenido un contexto que le contara historias. Él tuvo la suerte que se las contaba nada menos que Aristóteles, ¿no? Pero es decir, todos los movimientos que hacemos, todas las cosas por las que nos proponemos transformar nuestra vida, es por un relato interno que tenemos. Es decir, y entre más coherente sea el relato y entre más sólido sea el relato, por supuesto que nuestros propósitos seguramente tendrán mejor puerto. ¿Qué es lo que pasa? Que vivimos una cultura en la que la vida se ha convertido en una serie de fotografías y frases que se postean y a la hora ya están caducadas, ¿no? Este es el peligro de las redes sociales, ¿no? Es decir, que se lanza algo que puede ser muy impactante, que te puede entusiasmar de momento a nivel intelectual, pero a la hora siguiente ya no significa nada, ¿no? Eh, Vivimos en una cultura en la que la narración, el personaje, la historia, la historia está muerta, ¿no? Todo es, todo es una caricatura del instante, ¿no? El instante está caricaturizado, ¿no? Y entonces, a ver, yo no os estoy diciendo que os vayáis a un convento y digáis Om 3 horas seguidas, para nada, que yo soy el primero que está posteando todo el rato. Pero me refiero a que debemos recuperar el valor de la palabra, debemos recuperar el valor del relato, debemos volver a preguntarnos quiénes somos, cada uno de nosotros, qué es lo que queremos, debemos afinar nuestro GPS de manera frecuente, porque aquello que nos interesaba, pero muchísimo hace 2 años, a lo mejor ya no es tan importante, con lo cual y también la otra parte, ahora por ejemplo, está lleno de gente que se va a transformar con
con lo del confinamiento. Ya sabéis mi punto de vista, que no será así, que todo el mundo seguirá más o menos igual, adaptado a las prohibiciones, pero eh, habrá poca gente disruptiva. ¿Por qué? Porque paradójicamente, para el proceso del cambio, se requiere tener un relato consolidado. Se requiere tener bien claro qué es lo que quieres tú, cuáles son tus posibilidades, porque ya sabemos que entre la audacia y la conciencia del límite, allí caben tus sueños. Ahí es donde caben tus sueños. Entonces, ¿una frase tendrá fuerza? Claro que sí. Yo por eso a mis pacientes no les digo la frase al inicio, se las digo al final. Y ya no hago como antes de, mira, te voy a dar una frase. Yo la suelto como quien pásame la sal y yo sé que lo van a rumiar. Y entonces debemos vigilar que nuestra palabra, nuestro relato interno, no sea una caricatura del instante, que no se convierta en un post que al día siguiente ya no tiene ninguna validez. De hecho, ya que estamos hablando de esto, para quien le interese, yo os sugiero que en las redes sociales llevéis un hilo conductor para los que somos adictos a las redes sociales. Que llevéis un hilo conductor, es decir, que no vayáis lanzando cosas así, hay esto, no, no, que tú tengas tu relato y que algo de lo que vas explicando va en consonancia con tu relato. Y si no posteas, de todas maneras, debes tener tu relato, ¿vale? La palabra tiene muchísima fuerza, la palabra y el relato nos pueden transformar. Yo os voy a explicar una experiencia personal, ¿no? A mí, cuando tuve un poco de dificultades para tener mi título aquí en España y todo esto, hice una constelación con Bert Hellinger y entonces él me dijo que tenía que hacerle una reverencia a España. Y yo pensaba, pues es muy fácil, porque oye, tantos amigos que tengo, pues no era tan fácil. No era tan fácil, es decir, desconocía, yo que siempre he pensado que he leído muchísimo de cosas de España y todo esto, pues desconocía algo de España que no se puede adquirir con la lectura, que no se puede adquirir, que se tiene que adquirir comiendo, comiendo. Yo tenía un amigo, un profesor mío que decía que la geografía se conoce con los pies. Dice, y cuando no se puede con los pies, pues con los libros. Dice, ahora te diré que la geografía, la geografía que mejor se aprende es la que se aprende con las cazuelas. Tenía razón. Es decir, uh, tú vas a conocer una persona, un lugar, un sitio a través de cómo es su fiesta, cómo es su comida, cómo es su relato, cómo es la narrativa que sostiene aquello. Entonces a mí me pasó una cosa, porque estaba yo muy conflictuado de que no había podido hacer la reverencia a España, ¿no? Y entonces fui a ver una obra de teatro electrónica, era Fuenteovejuna electrónico. Y ya veréis, era todo menos una invitación a la meditación, porque era Fuente Ovejuna electrónico. Pues ese Fuente Ovejuna electrónico fue el input que fue como la primera vez que creo que empecé a incursionar en a qué sabía esto, a qué sabía de verdad y qué sentido tenía que un mexicano como yo estuviera compartiendo cosas con tanta gente tan querida aquí en este lugar del mundo, ¿vale? Eh, el relato tiene mucha fuerza. Todas las personas que nos han dado palabras nos han alimentado. Si un escritor te ha dado una línea que te ha hecho un insight, ese escritor ya vive en ti. Si en una película has visto un diálogo hay diálogos que han pasado a la historia en las películas y que han sido como ya parte de la cultura popular, pues el diálogo de una película también ya es parte de ti. ¿eh? Eh, la línea de un libro, una obra de teatro y, por supuesto, la palabra de un amigo querido.
Las palabras de los amigos queridos, por supuesto, son una vía privilegiada para el cambio. Tienes que rodearte de personas que te digan cosas bonitas. ¿Eh? Ah, aunque la mayoría conoce esta anécdota, la voy a repetir porque creo que va muy en conexión con lo que estamos hablando, ¿no? De que viven a nosotros quienes nos han dado palabras. Thich Nhat Hanh, el monje Thich Nhat Hanh, que ha sido un maestro para muchos de nosotros, ¿no? Ha sido un hombre que nos ha enseñado tantísimas cosas, ¿no? Tiene un vídeo que dura 1 minuto y medio que todo el mundo conoce y lo voy a repetir brevemente y luego haré mis propios señalamientos, ¿no? En ese vídeo él dice, yo escribo poemas con mi mano derecha. Dice, porque escribo poemas con mi mano derecha. Dice, y mi mano izquierda nunca tiene envidia. Dice, y esta, la que escribe poemas, no se siente superior. Y esta, que no escribe poemas, no se siente inferior. Dice, ambas se sienten bien. Esto es, en el budismo se llama la sabiduría de la no discriminación, ¿no? Dice, un día mi mano derecha, estaba yo queriendo clavar un clavo, entonces mi mano derecha le dio un martillazo a un dedo de mi mano izquierda. Mi mano derecha soltó el martillo y fue y consoló a la mano izquierda. Y cuando la consoló, la mano izquierda, la mano derecha no estaba pensando, esto luego, a ver, que sepas que te he escuchado 1 hora al teléfono, ¿eh? Te digo para cuando... No, la mano derecha solamente consoló, ¿vale? Y la mano izquierda no estaba pensando, en cuanto pueda me voy a vengar, ¿no? Se dejó consolar, ¿vale? Pues entonces, fijaos, yo me he encontrado en la vida con muchísimas personas que no se gustan, que no se quieren, que no se aman, que no les gusta su cuerpo, no les gusta su voz, no les gustan sus gestos, no les gustan sus michelines, no les gusta algo de su persona, ¿no? Y claro, yo siempre pienso, algo grave debe pasar en el alma, algo grave debe pasar en el alma cuando alguien no se gusta a sí mismo. No en el sentido de que no hay nadie, no, 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 sino en el sentido de estar en paz con lo que tú eres, ¿no? Y por supuesto, ya sabéis que toda la gente que tiene una autoestima potente, porque son ricos estéticamente, con dinero, con poder, con lo que sea, toda la gente que tiene una autoestima grande, porque son guapos, porque son ricos, por lo que sea, en realidad no tienen mucho mérito y es una autoestima que no tiene cimientos, ¿no? En cambio, la autoestima que viene de la coherencia, de asentir a la vida tal como es, ¿no? De saber interpretar tu realidad y actuar en consonancia, esta autoestima es la verdadera, ¿no? Y entonces, por supuesto, que todos los que están con una autoestima potente, pues no vienen a verme. Vienen a verme los que tienen problemas con su autoestima, con su vida, ¿no? Y entonces, yo estoy convencido, pero convencido, a veces me cuesta que mi paciente me lo comprenda o buscar la manera de llegarle a profundidad, pero yo estoy convencido que un solo aspecto de tu vida que valga la pena, uno solo, os voy a decir una chorrada, ¿eh? Las piernas, en general, alguien tiene que estar muy, muy, muy lleno de varices para tener unas piernas feas. Pero en general, todo el mundo tiene piernas bonitas, hasta la gente mayor. Prácticamente todo el mundo tiene bonitas sus piernas. Y yo a veces pienso que un solo aspecto de tu vida que valga la pena, que sea útil, que sea bello, un solo aspecto con el que tú te puedas sentir bien, con ese es suficiente para equilibrar todo lo que tú consideras que no tiene glamour de tu vida. Es decir, si tú sabes consolar, sabes acompañar,
sabes decir cosas bonitas, sabes abrazar, tienes ojos bonitos. Mira, tu cabello, ¿veis mi cabello? Que es un poco así, pues estéticamente no es muy bueno porque es un cabello crespo. Pero si supierais qué agradable es tocarlo, ¿veis? Es decir, eh, para mí esto es importantísimo, importantísimo que las personas, pues, para seguir el hilo del Thich Nhat Hanh, ¿no? Es decir, que tú tienes tu mano derecha y tienes tu mano izquierda y tienes algunos aspectos de tu vida en los que eres muy plausible y otros aspectos de tu vida en los que pasas desapercibido, ¿no? A mí el confinamiento me ha ayudado muchísimo en muchos aspectos, pero claro, yo prácticamente he convivido con solo personas que me quieren. No he convivido con personas que suelen no quererme, ¿no? Claro, porque solo he convivido pues, con vosotros y con mis pacientes y con mi familia y con poquitos amigos. Además, no he convivido con nadie. Digo, pues qué maravilla, mira, se ha incrementado la mano derecha, ¿no? Pero bueno, que ojalá que todas las personas puedan encontrar qué aspecto de su vida, de su físico, de sus habilidades, de sus cualidades, un solo aspecto de tu vida que tú encuentres, que sea bello, que sea válido, que sea útil, que sea solidario, que aporte algo, uno solo equilibra todo lo demás que no te gusta. Uno solo equilibra todo lo demás. Solo hace falta que estés despierto. Acordaros que la gente para el que está despierto, todo es un maestro, ¿vale? Y hilándolo, esto del equilibrio, porque hablamos muchísimo del equilibrio en las constelaciones familiares y en el trabajo que hacemos, yo he prescindido de la palabra, a mí me gusta la palabra equilibrio, nunca uso la palabra compensación. Por ejemplo, perdón, tuve un paciente que era cómico, era un payaso, ¿vale? Era un payaso. Y entonces tuvo un tatarabuelo, no, sí, un tatarabuelo, era un tatarabuelo que había sido un juglar en Madrid. Había sido un juglar en Madrid, juglar, pero que luego se volvió loco, ¿no? Y entonces, en su locura, aquel hombre mató a 2 personas. Él aquí empezaba a rozar índices delictivos, aquí en Barcelona empezaba a rozar índices delictivos que con mucha claridad le estaban llevando a repetir el mismo patrón de aquel tatarabuelo, ¿no? Aquí todo tiende al equilibrio, todo tiende al equilibrio. Y aquí es donde quiero hilar súper fino. Yo prescindo de la palabra compensar, porque la palabra compensar lleva moralidad implícita. Lleva moralidad implícita, lleva culpa, lleva esto que no tiene la mano derecha y la mano izquierda, ¿no? Lleva muchas cosas que no permiten al alma avanzar. En cambio, la palabra equilibrar nos aligera mucho el peso, porque en el universo todo está equilibrado. Todo. Si tú pones un ácido en esta mesa, este ácido va a hacer algo con la mesa. Todo se va a equilibrar. Si tú te bebes una copita de cava, se va a notar la copita de cava. Si bebes 2, se va a notar. Si bebes 3, se va a notar, ¿no? Si bebes 6 botellas, pues se te va a notar. Y si bebes 6 botellas cada semana, se te va a notar. Es decir, esto es el equilibrio. Y en el equilibrio no hay moralidad. No hay moralidad, no hay un tema de culpas ni nada de esto. Y entonces, cuando uno se pone disponible para el equilibrio te bendice. Esto es lo fascinante, que si tú descubres, por ejemplo, que en tus antepasados
alguien cometió un asesinato y tú dices, ostras, pues a mí me toca equilibrar aquello. Tienes la posibilidad de equilibrarlo matando, salvando o simplemente reconociendo. O simplemente reconociendo. Porque el amor, la tragedia, el amor es el resultado de un equilibrio superior. ¿Vale? Y ya se nos está acabando el tiempo. Por último, es que había preparado un montón de cosas, pero es que me gusta hablar. Bueno, por último, os voy a explicar una anécdota al respecto de las palabras. Me había preparado palabras sobre el amor, palabras sobre la amabilidad, sobre la comida, que ahora estamos todos con lo de la comida, eh, eh, sobre la comparación, unas palabras de Enrique, mi amigo el poeta, que comparto mucho con él, sobre el silencio. Bueno, quizás, sí, yo quiero un feedback, ¿eh? Quiero que me enviéis un feedback. Yo ya superé mi problema de autoestima y si me dicen, oye Vicente, vaya, no nos gusta nada esto que explicaste, cambio, ¿eh? Tengo muchos cartuchos pero me gustaría saber si queréis que continúe con esta línea o no continúe, ¿vale? La última reflexión. Hay un señor que me fascina, que se llama Ramón Andrés. Todo el mundo sabe que me gusta mucho este pensador. Es un pensador de Pamplona que vivió en Barcelona mucho tiempo y entonces, espera, aquí está, que vivió en Barcelona mucho tiempo y ahora ya ah, se ha vuelto a Pamplona. Y entonces, mm, tengo muchas anécdotas que hoy no las puedo comentar, primero porque no hay tiempo y porque no es bueno que se queden grabadas, pero porque una vez me colé en una conferencia de él, pero la anécdota es muy buena. Bueno, entonces me lo encontré en el tren. Y entonces en el tren empezamos a hablar y se ofreció a llevarme al hotel cuando llegamos allí a Pamplona, con lo cual quiero decir que hablamos bastante. Y entonces él, sabiendo el trabajo que yo hacía, me preguntó, me dijo, ¿cuál es tu definición de felicidad? Entonces yo le dije, no, dime cuál es la tuya. Y entonces dijo, pues, ¿qué te parece si tú la apuntas en un papel y yo apunto la mía? Y entonces, y luego las comparamos, ¿vale? Entonces, la definición de felicidad de él era, la felicidad es detenerse para contemplar el horizonte. Fascinante. Yo, que soy más animal, ¿no? Soy más así, dije, para mí la felicidad es comprobar en silencio que estoy vivo. Cuando yo puedo comprobar en silencio, en las mañanas, todo el mundo que no tenga este entreno es que se tiene que empezar a entrenar, ¿eh? En la mañana despertarte y estar en silencio absoluto, descansado, con la temperatura ideal, con el cuerpo listo para emprender el nuevo día, esto es el paraíso. ¿Eh? Entonces, para mí es comprobar en silencio que estás vivo. Entonces, dice, ¿y si las unimos? Entonces, la definición unida sería, la felicidad es tener la posibilidad de entrar en silencio para comprobar que estás vivo y entonces contemplar. Esto es la felicidad, ¿vale? Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta.